Saludos, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando. Este es el segundo turno al bate de Peliculeo Podcast. Yo me llamo Checo y me acompaña mi amigo Javier. Para hoy tenemos en agenda discutir a Bong Joon-ho y el cine coreano. Antes de comenzar, queríamos dejarles saber que para este episodio no va a haber ningún tipo de barreras o filtros en cuanto a spoilers. Si no han visto estas películas, asumimos que no les importa, ¿verdad? Que conocer un poco más allá, tener un poco más de información sobre ellas, o que ya las vieron simplemente y pues están aquí porque quieren saber un poco más sobre ellas. De todos modos, esperamos que, ¿verdad?, les guste y saquen un poquito más de información cuando les dé otra experiencia distinta cuando las vayan a ver. Sí, esperamos que se entusiasmen y que se lleven alguito ahora cuando vayan a verla o por primera vez o por la vez que sea. Uh-huh. Bueno, ¿de dónde surge el tema? Pues ya nosotros llevamos unos años que hemos estado viendo películas coreanas. Nada, el punto es que nos hemos dado cuenta que, mira, esas películas, al pasar del tiempo, fuimos viendo poco a poco más y más películas coreanas y nos dimos cuenta que oye, son buenas, son palotes. Sí, exacto. Casi todas. Yo creo que yo no he visto ninguna que no haya sido al menos súper interesante y que me haya dejado loco. Bueno, y yo también como que recientemente te dije que me atrevo a decir que se está convirtiendo como que en mi lado del cine favorito. Okay. Si hablamos de países y qué sé yo, movimientos de cine, el coreano está top. Está demasiado top. Definitivamente. Y es que, pues, desde que yo creo que la primera que yo vi, si no me equivoco, fue Oldboy y de Park Chan-wook. Y la vi porque yo estaba trabajando con una amiga que es súper fan y qué sé yo. Y yo le dije que yo había visto la versión del remake. ¿Cuál era esa? Una que hicieron ahí que él sale... Estadounidense, me imagino. Sí, es estadounidense. Sale Elizabeth Olsen y sale este tipo, el que hace de... El que hizo de Cable en Deadpool. Se me olvida el nombre de él. Que sale también en No Country for Old Men. Sale Josh Brolin. Sí. Yo vi el remake americano de Josh Brolin. ¿La tecata? Y me dijeron que no, que eso era pecado, que tenía que ver la original, que es mucho mejor. Y yo, pues claro, vamos allá. La vi y de ahí para adelante, olvídate, seguí. Después, la medida que estos fueron llegando a Netflix, vi Snowpiercer, vi Okja, después vi... ¿Qué esas son de Bong Joon-ho? Después tú me dijiste que fuera y viera The Wailing, vi The Wailing, sí. Y The Wailing es una de las que... Después vi Train to Busan, vi The Handmaiden, hemos visto... Tú por tu lado también has visto par. Yo creo que la primera que yo vi, porque si no me acuerdo muy bien, pero yo creo que fue Mother. Y yo no sabía que era de Bong Joon-ho en aquel entonces. Yo lo vi como para un verano del 2015 por ahí. De ahí para adelante, pues, qué sé yo, Train to Busan, que es lo que todo el mundo yo creo que ha visto, coreana. Sí. Burning, loco. Burning, que sí. También la vi. Te dije The Wailing. Yo me acuerdo, creo que la vi por Netflix. Que Netflix la puso, la vi y ¿pero qué es esto? Esta película de horror. Yo nunca había visto algo así. Después de eso, entonces fue que yo me puse a indagar. He visto un par de películas coreanas así. La otra de Netflix que tiraron, que es coreana y es de zombies también, es reciente, se llama #Alive. ¿Cómo es que se llama? Yo no la he visto. Y es bien buena también. A mí me gustó y no me defraudó. Bueno, yo escuché opiniones mixtas, yo tengo que verla. A mí, yo me la disfruté y la pude apreciar por lo que fue. El final está medio caro, pero sí. Parte de. Pero, exacto, y como que yo, más allá de todas esas películas y la fiebre de Bong Joon-ho
para el 2019 porque se llevó todo Claro. con Parasite fue que, entonces pues me dio con ver más porque había visto nada más que Mother y Parasite de él, so ya las vi todas, de aquí a allá ya las he visto todas. Me puse a ver también este otro tipo de cine coreano por otras referencias y plataformas de streaming, so no estoy al día, Save the Green pero World. exacto. Recuerdo que vimos Save the Green World y Save the Green World es otra que Este, exacto, como que no estoy, como que no puedo decir que soy una autoridad del cine coreano, pero sé mucho más que antes. Y definitivamente es como que me ha encantado demasiado y y ahora es mi claro, cine favorito. y en parte, ¿verdad? Más allá de ser expertos o whatever, nosotros, eso es lo que queremos con este podcast, de aquí es que surge esta conversación, porque es que, pues, ajá, a lo que iba, después de tantos años, así, estos últimos años, hemos visto tantas y hemos reconocido que lo buenas que son, que no, pues, Y lo poco que se hablan de ella. eso llama la atención, so uno se pone por su cuenta a indagar y uno encuentra cositas que ayudan a uno a identificar por qué a uno le gusta tanto y en parte pues queremos compartir eso también para un poco crear eso, porque o sea, ustedes, las personas que nos escuchen, Crearles algún tipo de conciencia o un poquito más de comprensión de lo que es el cine coreano, porque este cine lleva hace muchos años, demasiados años, y como que no se habla mucho acá en los Estados Unidos ¿verdad? En el occidente, como que no es muy... es que pues uno más Se allá, consume mal exacto, el cine estadounidense, punto. uno está más acostumbrado a Hollywood y todas esas Lo cosas. más que se consume de allá del oriente es el anime y todas estas cosas. Si no se habla de eso es como que bien raro, no hay muchas referencias. Aquí estamos. Ahí estamos. Eh, Vamos a... sí, vamos a entrar de lleno. Antes de entrar de lleno, entonces queremos explicarle o darle un ñaki de las cositas que nosotros encontramos y que pensamos que son útiles a la hora de verlas, o más allá de verlas, sino como que rever estas películas y tener estos detallitos así en mente es cool, porque uno pues, qué sé yo, tienes acceso a entender otras cosas que son un poquito más sutiles, qué sé yo, dentro de las películas y es chévere, nada. Ajá, y estamos utilizando a Bong Joon-ho porque obviamente si hablamos del presente, es la persona o el director de Corea que más está teniendo algún tipo de atención. Sí, estamos montándonos en la ola de que acaba de salir De Parasite, arrasar, de llevarse todos esos de premios. arrasar en cuantas premiaciones habían con Parasite, que bien merecido. Ajá. Y creo que es de lo más accesible, porque Sí. Sí, sí. Y de todos modos, pues, hay gente que maybe no entienda bien por cómo es que ocurren todas esas cosas en esas películas, pero para eso estamos aquí, haciendo este episodio. Le vamos a darle tocando todos esos temas. Anyways, Bong Joon-ho, recuerden que las películas que vamos a estar hablando, pues, es Parasite y Memories of Murder. ¿De dónde es que surge este tipo de cine coreano, este cine moderno de Corea? Un trasfondo ahí largo, corto, es que estos directores, para los 90 más o menos es que surge todo este grupo de directores y este movimiento cinematográfico, debido a que desde la Segunda Guerra Mundial hasta un poquito de los 80, ellos estuvieron totalmente censurados. Cuando ellos ya tienen la libertad, censurados en el cine, cuando tienen la libertad de expresarse y desarrollar todo tipo de películas abordando todo tipo de temas, pues obviamente ellos tienen un montón de cosas que decir, claro, y muchos pensamientos embotellados que llevan cargando durante todas estas décadas por toda esa censuración. Vamos a ver un montón de temas y características en común por esos eventos históricos, como por ejemplo las dictaduras militares, que todavía se tocan esos temas por ahí en muchas de las películas y cosas así. Exacto, porque es que esta generación de cineastas son los que vivieron esa transición, exacto, digamos, de esos regímenes dictatoriales, que fueron dos, durante la Guerra Fría y toda esa cuestión. Ellos vivieron esa transición a lo que es ahora Corea y sus estructuras democráticas y toda esa cuestión.
ellos de cierta manera digieren toda su niñez, todas esas cosas que vieron y las están pues exponiendo para sin ningún tipo de censura y... Pues está bien, pero la censura, ok, no tienen censura ahora. El gobierno no se puede meter a censurar películas y a decirles qué temas tienen que abordar y qué no. Pero, bueno, siempre y cuando sean por razones políticas. Exacto. Yo imagino que ellos pues tendrán otras regulaciones y medidas, pero el problema es que, ok, tienen ahora esa libertad, pero no tienen quizás los fondos para hacer todo tipo de película que quieren. Y mucho menos competir al nivel, ¿verdad? Con los recursos que tiene Estados Unidos. Entonces ellos se tienen que poner creativos y se ponen a experimentar con un sinnúmero de cosas, que sea el uso de cámara, trayendo actores que no tienen ningún tipo de background o experiencia trabajando en cine o trabajando con este tipo de género, a ver qué pueden aportar nuevo al tema. Sí. Entre eso y otras cosas, pues ellos se ponen a experimentar y es lo que desarrolla, ¿verdad? Un cine bien particular de ellos que más nadie como que quizás puede imitar, por decirlo así. ¿Qué características podemos ver entonces? Y pues nosotros queremos, a partir de lo que la gente que se dedica a esto, al estudio de estas generaciones y este tipo de cine, pues hemos sacado aquí como 5 o 6 características que son las que queremos compartir y desde donde queremos ver las películas. Sí, o sea, las vamos a mencionar, pero cuando hablemos de las películas, esas son las cosas que vamos a tratar de abordar e identificar. Exacto. Es para que tengan en mente, estas son las 5 o 6 características y vamos a ir explorándolas poco a poco en las películas. La primera es son cuestiones temáticas de venganza y perdón. Eso es algo que se va a ver. La segunda, yo puse aquí más allá del bien y el mal, pero me refiero bastante a esa zona gris. A las zonas grises en cuanto al carácter de las personas que están en pantalla. Sí. Y a las situaciones. Tú ya dijiste algo un poco sobre la experimentación y la estilística de ellos. Sí. La experimentación cinematográfica que eventualmente se va a convertir como con una estilística bien particular de ellos. Sí. Eso está en diferentes cosas que vamos a ir, ya cuando entremos de lleno a las películas, va a ser un poquito más fácil. Entonces, el otro es eventos y sucesos irracionales o, maybe, lógicas casuales. Con eso me refiero a que en vez de seguir las narrativas o las tramas o algunos elementos narrativos, en vez de seguir para llegar a la A y la Z, para llegar de A a Z, pues el orden lógico es pues A, B, C, D. Pero esta cuestión de lógicas casuales es que la información y la manera en que fluye la narrativa no necesariamente se va a dar porque esto causó esto y esto causó esto, sino que simplemente se dio porque pues se dio y las explicaciones nunca son como que tan fáciles de dar. Sí, no, es como decir A más B es igual a microondas. O sea, como que no hay una explicación o algo como que tú puedas sacarle lógica detrás de todo. Simplemente es que estas cosas ocurren y ya. Exacto. Esos son los resultados. Suena como un revolú, pero yo creo que este es el que es un poquito más como raro para trabajar. Sí. Pero en la medida que uno ve las películas, uno puede entender. Ese puede ser el problema. Que mucha gente vea estas películas y digan, esto no me tiene ningún tipo de sentido, no me gusta, porque si vas con esa mentalidad a ver el cine coreano, puede que a veces te topes con esa pared, como que maybe esas cosas no tienen ningún tipo de explicación, simplemente son casualidades como todas las que tú estás mencionando. O simplemente están ahí para atender cuestiones de temática y es como que un uso más artístico, digamos, de nuevo. Eso pues cuando vayamos más a fondo, yo creo que vamos a poder explicar. Sí, vamos a contextualizar. El último es que pues of course saliendo de las represiones y las censuras de la dictadura, las temáticas y el uso estético de ellos, de sexo, violencia y política, van a estar presentes en esta generación de estos cineastas. Sí. Digo sexo y violencia, pero es más allá de simplemente hay gente desnuda teniendo sexo ahí en pantalla. Exacto. Va más allá de eso. Es como que tiene un propósito narrativo. Es un exacto. No es
sexo por Porque antes no me dejabas, ahora lo puedo poner ajá, donde sea. es como una manera de ellos experimentar y utilizarlo temática y estéticamente Sí. para, de nuevo, estoy aquí martillando esto a todo lo que da. En la Ajá. medida en que nosotros entremos un poquito a esta cuestión, pues va a ser un poquito más llevadero ahí es. Sí. Pero nada, sin más preámbulos, vamos entonces, entramos con Parasite primero y, Hablo yo del... y seguimos, ¿sí? Ok, pues brevemente, ¿verdad? Para no entrar tanto en detalle, porque ajá, la temática cuando vayamos abordando, pues. Nada, esta película trata de una familia pobre, donde el hijo mayor logra conseguir un trabajo dando tutorías de inglés en la casa de una familia adinerada en Corea, ¿verdad? Porque todo esto está situado en Corea. Eh, Cuando él logra conseguir este trabajo por un montón de oportunidades que se le dan, él se da cuenta que él puede ingeniárselas para ir metiendo poco a poco a sus familiares para conseguir trabajo dentro de la casa de esta familia adinerada, haciendo quizás tareas un poco más domésticas como ser sirviente, ser chofer, etcétera. Nada, lo cool de la trama de esta película es que poco a poco esta familia se va a ir infiltrando, pero la familia adinerada no saben que ellos están relacionados el uno con el otro. So, Ahí es donde empiezan las fricciones y los exacto. papelones. Y el suspenso, porque ajá, ellos constantemente están tratando de guardar ese secreto y va a haber un montón de oportunidades donde eso se puede descubrir. Pero ajá. En cuanto a perdón y venganza, yo creo que las personas que van a esta película van a tener súper claro y súper presente que es a través de las clases sociales que se ve esto. Eh, Quizás no, sí, desde la clase social baja, tratando de al final cobrar algún tipo de venganza por el trato o el maltrato de las clases sociales altas, el desdén que se ve desde ahí. Pero, ¿qué otra cosa tú podrías...? Eso es como que algo así un poquito más a escala macro, pero entrando de lleno ahí Ujú. a las relaciones entre los personajes como tal, pues obviamente en la medida que los Kim, que son la familia de los pobres, ellos Ajá. entran a la casa, entonces tienen el choque con la señora que ya estaba trabajando allí y eventualmente hacen que pues manipulan todo para que la voten. Ella regresa, se enteran que allí en el sótano ella tenía el esposo porque ellos estaban huyendo Ujú. de, de una gente que ellos le debían dinero y qué sé yo. Sí. Pues yo entiendo que la venganza y el perdón, esa cuestión es de hasta dónde uno debe llegar y si uno puede llegar a perdonar las ciertas cosas que hacen contra uno. Pues Ajá. yo creo que en la medida en que los Kim van adquiriendo esa ilusión de poder, Ajá. porque más adelante uno va a ver que no, que la realidad es, ellos están ahí como montados ahí en el caballo de que estamos dentro de la casa, estamos solos, Sí que estamos hasta aquí. hay un punto en que ellos dicen, cuando están solos en la casa, ellos dicen como que esta casa es de nosotros. Exacto. Ellos se creen dueños de la casa. Obviamente los verdaderos dueños no están, se fueron de vacaciones, pero ajá. Está esta ilusión, este chiste de que pues nosotros somos los dueños. Y es ahí, en ese punto, donde yo encuentro ese roce, porque entonces después se forma el revolú de que ellos todos se caen, la señora los reconoce a todos, dice, ustedes son unos mentirosos, que están aquí Se caen por el sótano, sí. Exacto, ellos bajan al sótano donde estaba la señora con el esposo, se queda al descubierto que todos ellos son familia, la señora lo sabe, tiene el teléfono y ahí empieza el tira y jala Sí, entre sí. estas dos facciones, digamos, de que están tratando de no perderlo todo. Sí, pues yo diría que inclusive, porque los Kim son pobres, pero esta otra familia, que no dicen el apellido, por lo menos yo no me acuerdo, pero es- estando aquí en esta posición donde están, yo creo que están en peores que los de los Kim, porque ellos tienen que esperar a que todo el mundo se acueste a dormir para poder subir y alimentarse y hacer todas estas otras cosas, o están como que más limitados en lo que pueden hacer y los recursos que tienen y todas Sí, estas sí. cosas y el espacio que tienen para moverse, especialmente el esposo, obviamente. Pero, ajá, yo creo que eso está bien presente como que estas situaciones o cosas que provocan mucha fricción entre las clases sociales. Y está también lo de los Estados Unidos,
la ilusión que los Parks, que son las familias ricas, se creen como que por alguna razón eso es como que algún tipo de banner o estatus para que lucir quizás o como que humillar o no sé, te hace superior en este caso. Eh, y lo vemos a través de toda la película que compran cosas que, no, esto viene de los Estados Unidos, esto es súper bueno. No, tutorial de inglés, no, viene de una universidad estadounidense, eso, ellos tienen que ser buenos sí o sí, o sea, tienen que estar bien preparados. Eh, Sin embargo, como que a los Kim se les da bien natural el hablar inglés y todas estas cosas, como que el inglés para ellos no es eso, como que no significa eso, pero otro idioma, se acabó. Pero para ellos es otra cosa. No sé. Lo próximo Ajá. es esta cuestión de más allá del bien y el mal. Ujú. Y pues eso yo creo que un poquito ya entramos en eso, pero vamos de lleno ahora o sea, la cuestión es que Pregúntense eso. ¿Quiénes realmente son los antagonistas de esta película? si los hay, porque Exacto. entonces el punto que queremos traer con esta cuestión temática que ha sido identificada es que pues los personajes, las situaciones muchas veces operan a unos niveles de, si lo ponemos en cuestión de colores, en vez de blanco y negro, la dicotomía de bien y mal, Ujú. pues van a operar como un renglón gris. Ujú. Las operaciones de los problemas y los conflictos son muchas veces trabajan entre zonas grises porque depende mucho de perspectiva. Sí. Tenemos pues la gente pobre que están, pues, al fin y al cabo, todas las tres familias que están ahí, todos quieren buscar lo mismo, quieren seguridad, quieren estar Estables, felices. estables y felices. Pero Sí. pues, obviamente, los Parks tienen más chavos y tienen acceso a muchas otras cosas que la gente pobre o la trabajadora en cuestión de la señora no tienen. Sí, yo creo que la estabilidad de los Parks se puede ver más como un control. Ujú. Mientras más control ellos tienen sobre las cosas, más estables o más seguros se sienten sobre ellos. Mientras que los Kims es todo lo opuesto. Como que, ¿cómo entonces yo puedo buscar ingeniármelas para quizás vivir de los recursos de estas personas? Sí, es sobrevivir. Sí, Sobrevivir. y no son Entonces, malos por hacer eso. Quizás cómo lo hacen para llegar a ellos, ¿verdad? Porque las intenciones de ellos no es hacerle daño a esta familia, a los Parks. ujú. Es Pero simplemente, es como son como personajes pícaros, lo que están haciendo es tratando de aprovecharse de lo ignorantes que son. exacto. Y los Parks tampoco se pueden catalogar como personas malas porque simplemente, ¿verdad? Son las personas más ingenuas en toda la película, más enajenadas de las situaciones que están ocurriendo debajo de todo. ¿Realmente son malos? No sé. Como que puede que haya algunos tratos hacia la familia Kim que se note que hay como que un poco de asco. Sí, Como que sí, sí. no es odio, es como que Es asco, es tratarte de lejitos porque como que no te puedo ni tocar, no puede Sí. haber ningún tipo de... Exacto, y si lo mencionamos de esa manera, el papá de los Parks siempre está con este tema de que no, a mí me agradan las personas que no cruzan esa que no barrera, cruzan esa línea. sí. Ajá. Pero nada, el punto es, con esto de la cuestión del bien y el mal, es que no es tan fácil uno decir como que, mira, o sea, la narrativa o las cosas, los problemas que se presentan en estas películas, ¿verdad? En general, tanto Parasite como las de esta generación de directores, es que las cosas son más complicadas que decir que hay un villano y un héroe. Sí, cool. Fusión de género. Claro, entramos a lo que es experimentación y la estilística Ujú. cinematográfica, que yo creo que sí, la fusión de género en cuestión, especialmente Bong Joon-ho. Sí, y sí, exacto. Si hablamos de gente que mezcla géneros muy bien, es Bong Joon-ho, e inclusive él mismo se cataloga como eso mismo, él no, como un director de género. Él no, sus películas, si logran ver la mayoría, no se trabaja un solo género, un solo tono. Constantemente está como que shifting, ¿no? ¿Cómo se dice eso en español? Cambiando, transicionando, pero eso es lo cool de toda esta temática. No me quiero adelantar, ¿verdad? Pero esas son las cosas que provocan quizás una desorientación en la audiencia a que justo cuando estás tratando de entender
y piensas que la trama va a ir hacia X dirección, pues gracias a esos giros dentro de los géneros o los tonos que él utiliza, pues constantemente te estás preguntando qué va a pasar después. Sí. Y nunca vas a tener todo el plano bien claro hasta que termines la película. Sí. Otra cosa que él utilizó para experimentar fue el CGI. Sí, hay la casa. Sí. Hablemos de setting, sí, hablemos sí. Del espacio donde ocurre todo esto. Uh-huh. Sí, que uno pensaría que que es un set. Sí. Que compró o la alquiló la casa para grabar todo eso, ¿no? Pero no, está todo hecho from scratch, desde cero. Levantaron ese set, esas escenas. Sí. Y todas las partes que sean, todo lo que es exterior era CGI, ¿verdad? Mucho de eso, mucho de lo del exterior. Sí, es que es demasiado. Yo te había comentado que inclusive en una entrevista él mencionó que la película consiste como de 900 y pico de frames. Uh-huh. Y más de 500, casi 600 de esos frames contenían algún tipo de CGI. Y está brutal porque entonces tú no te das cuenta de eso. Inclusive los propios críticos, él mencionó como que hablar con uno de los críticos y él dijo, ¿cómo escogiste la casa? Y qué sé yo, me encantó tanto la ubicación. Mira, no, es que todas estas cosas están ahí digitalizadas, como sí, que sí. Esto no existe. Inclusive él habló de que algunos árboles del patio, él los compró. Y dijo que salieron más caros que hacerlos en CGI. So él rellenó la parte de atrás. Entonces ese bosque que se ve así bien, los copió. Y hay algo bien interesante que tú me mencionaste sobre esto de la experimentación. Porque volvemos. Lo cool de esta película y de Bong Joon-ho es que todo lo que él hace, todo lo que él te presenta, te enseña, no está ahí porque es bonito, porque es conveniente. Sí, todo tiene un propósito. Con Parasite, yo pienso que es el flex de Bong Joon-ho más fuerte y uh-huh. Como tú dices, todo lo que está en escena, todo lo que está en la composición tiene su utilidad y no está ahí por... Sí, y tú me hablaste un poco sobre lo de las líneas. Claro, el uso de líneas es algo bien constante. Que va como que a hacer referencia a aquello de las clases sociales. Claro, en todo momento es como las imágenes de la película, el uso constante de las líneas divisorias, líneas verticales, uh-huh. Es bien presente. Hay una escena que es bien icónica, digamos, dentro de la misma película, que es cuando primero llega el Kevin, que finalmente ellos le dicen mismos Kevin, le ponen Kevin. Cuando él llega por primera vez, que la madre de los niños, la madre de la casa, está durmiendo afuera y quien lo atiende es la señora que trabaja dentro de la casa, y pues ella sale al patio, se asoma. Entonces nosotros tenemos la cámara desde una perspectiva como un over the shoulder detrás de él. Ajá. Y la manera en que el ángulo se va moviendo, entonces tienes la esquina de la casa, tiene como porque la esquina, la casa es casi toda en cristal. Sí, tiene muchos espacios bien grandes de cristal, donde hay paredes gigantes así de cristal. Entonces en esa esquina de esa casa hay esas dos paredes que se encuentran son dos cristales que forman en esa unión una línea clara. Entonces la señora va y despierta a la muchacha que está durmiendo del otro lado de la línea que nosotros estamos percibiendo. Uh-huh. Y sí. Pues la señora, que es cool también, porque en ese mismo instante, para ella despertarla, la señora como cruza esa línea y aplaude. Ah, sí, es verdad. Que eso es ¿verdad? Son de las cosas que hay que usar, o sea, son cosas que él usa para... Tú me mencionaste otra escena, la escena donde los Parks están teniendo un momento íntimo y está la mesa que los divide a ellos. Más allá de eso, ajá. Para entrar un poquito más de lleno en eso ahorita, otra cosa que yo pienso que refuerza el uso de la verticalidad y de las líneas en esta película es el hecho de las escaleras. Esta cuestión de que y tanto dentro de la casa como fuera, porque los Parks, pues donde ellos viven en una zona de la ciudad que es casi como subterránea. Entonces ellos tienen que bajar un montón de escaleras. Para llegar a la casa de los ricos ellos tienen que subir una cuesta bien larga para poder, y hay como una verticalidad ahí ya de por sí hecha. Las barreras que mencioné también,
el patio de ellos, que te lo había mencionado, está lleno de árboles. Y es como que crea una barrera entre lo que se puede ver más abajo Sí, no, exacto. de ellos. Eso es otra manera digamos, todas esas líneas divisorias, yo pienso que es una manera estética de poner o ilustrar lo ingenuo y lo enajenados que estaban las personas ricas de la realidad que les rodeaba y de la realidad de lo que estaba pasando dentro de su casa. Y volvemos, todos esos ejemplos y muchos más, podemos estar hablando aquí rato de Parasite, eso es lo cool de Parasite, puedes sacarle tanta información en cada escena, pero eso es para que vean que Bong Joon-ho, todas esas escenas, especialmente para Parasite, todas tienen algún tipo de propósito, la ubicación de las cosas y la narrativa, los personajes están ubicados aquí por unas razones bien específicas. Bien meticuloso. Incluso ahora que estaba hablando de la parte de afuera de las casas y de la verticalidad, quería añadir que otra cosa bien interesante de la estilística cinematográfica es el uso y el diseño del sonido. Sí. Y ahí entro a lo que tú me dijiste, que entonces estaba esta cuestión de que donde están los parks, ¿verdad? Donde empezamos la película, que es los Kim. Los Kim, donde empezamos la película, que son los pobres, están en una zona bien ocupada, bien congestionada de la zona urbana de la ciudad, en donde hay muchos ruidos, hay muchos neones, carros pasando, gente hablando. Pero lo curioso es que entonces, en la medida en que nos vamos despegando del casco urbano y vamos llegando al área de suburbs, donde tienen entonces los ricos, tienen el acceso a unos esas urbanizaciones allá, unos paisajes edénicos, donde entonces el sonido cambia y aquí lo que reina prácticamente es el silencio, los pajaritos los árboles literal. Y sus canciones. Sí, eso lo van a notar la primera escena, literal al principio, cuando el hijo mayor va por primera vez a la casa para dar las tutorías, se levanta, todo ese proceso de ir, se escuchan el bullicio y de momento silencio total, los pajaritos y él tocando el timbre, todas estas cosas. Sí, yo creo que la estética de esta película yo creo que opera bastante en ilustrar esa división entre todos esos personajes, claro. en todos los aspectos, sonido, visión, todos los aspectos. Irracionalidad y lógicas casuales, las casualidades en estas películas. Un montón. Demasiado. Yo diría que en este caso es que podemos verlo todo a través del punto de vista de los Parks, ¿verdad? Porque los Parks son las personas más ingenuas y son las personas que quizás están... Porque tú como audiencia, tú sí tienes toda la información, pero a la misma vez te sientes tan desorientado como ellos durante toda la película con las situaciones que se empiezan a dar. Pero yo creo que el mejor ejemplo de todo esto es el tercer acto en adelante, ese final. Inclusive cuando ocurre toda la tragedia, todo el desmadre del final, en las noticias la reportera está diciendo que nadie tiene claro cómo fue que sucedieron todas estas cosas. Sí. Porque volvemos, si traten de explicarle esto a alguien que no estuvo viviendo en esa casa y sabiendo todo lo que estaba pasando, ¿cómo tú vas a entender por qué un psicópata, entre comillas, sale de alguna parte de la casa, nadie sabe de dónde salió, a matar a una de las empleadas y de momento uno de los empleados, el papá, coge bien y mata al dueño de la casa y no hay ningún motivo, no hay nada detrás de todo, es desaparece como que sin rastro. Exacto, y para acabarle de chaval, el tipo se desaparece. ¿Cómo tú explicas todas esas cosas? Sí. Y ni la propia familia lo sabe hacer, lo sabe explicar. Creo que ese es el mejor ejemplo de toda la película, donde hay irracionalidad o no hay una explicación clara para estas cosas, por lo menos desde el punto de vista de los personajes. Exacto, yo creo que a nivel de eventos y sucesos, esta cuestión de lo irracional sirve un poco para bregar con eso mismo del suceso, de suspenso, perdón. De una manera de mantener a la gente como sin entender de lleno qué es lo que está pasando, qué es lo que tienen que hacer. Sí. Y tú me habías dicho algo que es verdad, que me pareció que es cierto y encaja en estas características, es que con esto de la casualidad,
la información que los Kims obtienen para poder ir votando a los demás empleados y ocupar esas posiciones, Ujú. es a través de información que les llega por pura suerte, por comentarios así que, no, es que ella es alérgica a esto, no, es que este y lo otro, y pues ahí es que ellos se aprovechan de esa información que les llega a ellos de la nada, sin ellos buscarla. Sí, Y pues ahí es que, ajá, se las ingenian para coger estos puestos. sí. Y es que los planes salen demasiado bien. Digamos que es la cosa que a Sí, sí, uno sí. le genera suspenso porque es como que todo está saliendo bien y tú ya estás con esa espinita de que no, aquí algo va a pasar. Sí, es demasiado. Eh, Vamos para el último tema de Parasite para cerrarlo. Sí. Vamos a hablar de la censuración, ¿verdad? Bueno, la no censuración, Ujú. ¿cómo se dice esto? Sí, eso mismo, dale, sí. Sí, la libertad La creativa, libertad, digamos gracias. así. Aquí vamos a hablar entonces del uso temático y estético del sexo, la violencia y la política Ajá. dentro de la película. Y volviendo atrás a la escena que ellos... Sí, la escena íntima Sí, entre la los... escena íntima, digamos, Ajá. de los Parks Se están estrujando ahí, que se dando están un estrujando ahí buen encima del estrujo. sofá, Ajá. es, pues, es, va por un poco lo que yo les estaba tratando de decir ahorita, que no es simplemente como que, pues, vamos a poner a los Parks ahí a estrujarse. Ujú. En ese momento en la película, cuando los Parks, esa noche, los Parks llegaron sin, Por razones, ¿verdad? Por lo de la lluvia. porque empezó a llover, Ajá. ellos fueron a un campsite a llevar al nene porque cumplía años y el aguacero jodió el campamento, Ajá. arrancaron. So, ellos llegaron ahí inesperadamente. Ajá. ¿Qué pasa? Los Parks estaban allí de party Ajá. porque estaban solos. Los Kim. Los Kim, perdón. Los Kim estaban solos en la casa, estaban de party. En eso llega la otra señora que ellos hicieron La que votaron. que Sí, ellos la hicieron el sirvienta. complot para votarlo. La tuberculosis. Se enteran del revolú del señor que está en el sótano. Ajá. Y a todas estas llegan los dueños de la casa. Sí, eso. ¿Qué pasa? Volvemos a la cuestión de lo del poder y esa ilusión que ellos tuvieron por ese momento, que ellos prácticamente quedan humillados porque ellos están escondidos debajo de la mesa que está frente al sofá. Ajá. Entonces, estéticamente es genial porque en ese momento ¿verdad? La cámara es una toma de pedestal. Ajá. Donde va bajando verticalmente. Entonces, mientras estamos viendo pues ese momento íntimo entre los Parks ingenuos por demás porque no se acaban de dar cuenta de nada, se dan dando cuenta que poco a poco están la línea divisoria, que es el tope de la mesa, y debajo de la mesa están pues los Parks ahí, como cucarachas debajo ahí en la oscuridad escondidos, porque... Yo creo que dos cosas más que quiero añadir. Eso de lo que se están diciendo también es como que bien revelador para efectos de la historia, porque entonces como que ahí se ven todas esas fantasías que, porque ellos entienden que nadie los está viendo ni escuchando. Pero, toda esta cosa de las apariencias y qué sé yo. Es el vivir de apariencias y el vivir... No, el chofer es un perverso. No, está el panty que encontramos y qué sé yo, y como que todo eso a ellos en el foreplay. Sí, ahí finalmente es como el momento en el que te dejan saber que, mira, tanto los Parks como las otras personas, las otras familias que estaban allí, estaban todos viviendo falsas identidades, digamos, pero es como que detrás de todo, hasta los mismos Parks quieren ser otra gente, como que por más chavos que tengan, siempre andan queriendo ser algo más. Ellos quieren todo lo que sea americano, que sí que tienen el guille de que no, Estados Unidos para aquí, Estados Unidos para allá. Entonces tienen toda esta cuestión de que no, frente a la gente que trabaja, las apariencias de que no, que es súper vestido, que sí que eso es un descaro, hay que despedir a ese muchacho, bla, bla, y las barreras. Pero después están allá haciendo roleplays de que son criminales y cosas. Sí. Son unas cosas bien absurdas. Sí, y lo último que añado con eso del sexo, pues, es que volvemos al tema de que Bong Joon-ho no pone las cosas ahí por fastidiar. Y él había mencionado, bueno, uno de los personajes había mencionado algo antes de que los Parks llegara, creo que era entre los padres, de que en el apartamento de ellos o en el hogar de ellos, de los Kim,
cuando ellos prenden las luces, que si salen Ujú. las cucarachas corriendo para todos lados, pues eso es un foreshadowing para esta escena en particular. Me acuerdo que Bong Joon-ho lo dice, la manera en que se arrastra el padre por el piso, Sí, simulando como si fuese un insecto o de- algo así. después que ellos se quedan dormidos, que ellos, pues ahí es que les toca salir. Ajá. Pues, ellos están arrastrándose, Y casi literalmente, y la luz que se prende es la del niño en la caseta. So, prende eso, se ocurre todo el desmadre de que ellos empiezan a moverse poco a poco y el padre se arrastra y se queda ahí porque, no al revés, cuando se está arrastrando es que prende la luz Ujú. y él se tiene que quedar ahí cajado. Pero sí, exacto, como que no es, inclusive las cosas que se dicen no están ahí por fastidiar, como que todo tiene como que su anticipación, están anticipando algo que va a ocurrir eventualmente, aunque sea de manera metafórica. Sí. Terminamos con Parasite o algo que quieras añadir. Yo creo que con eso estamos bastante claros de las diferentes cosas que uno puede sacar cuando expulga Y sí, Parasite. yo voy a añadir otra cosa más. Nada, los objetos que habíamos mencionado, que es como que bien importante, las escaleras lo mencionaste ahorita, que utilices narrativamente como que pues enseña, presenta Ujú. esos escalones. Sí, pero y no hablamos de... lo trágico que se puede utilizar como con objetos, ¿verdad? Para crear daño, ¿verdad? Porque las escaleras son como peligrosas para Bong Joon-ho, para el director. Él dice Sí, que son escalofriantes, como que bajar y subir la escalera y cosas así. Pero también lo de las bombillas, el flickering, todas estas cosas que como la ingenuidad de los sí, parks, es una manera, otra manera más de reforzar lo ingenuos que son, que ellos pues, que se, cuando él va subiendo, cuando el papá llega, que están las luces prendiendo una a una, mientras él va subiendo las escaleras, que ellos asumen que es que por eso, sensor. que es porque es un sensor y qué sé yo, y después más adelante en la película, cuando están ahí en el jaulú del escape, como dándole cantazos a la luz, que ellos piensan que ay, el sensor está Está dañado, dañado. y que Sí. Y lo último, rápido, la piedra. la piedra. La piedra, habla de la piedra. Nada, por poco se nos queda la piedra y es que hay tantas cosas que uno puede Sacarle aquí, sacar de ¿verdad? esta película, pero un poquito así a las millas. Lo súper interesante de la piedra es que la piedra trabaja como otra narrativa dentro, como otro arco narrativo dentro de la misma película, porque la piedra es la que es como que este símbolo o esta imagen del progreso que ellos tienen, porque primero la piedra se la dan porque supuestamente este tipo de piedra tiene como una tradición detrás y algunas te pueden dar buena fortuna o te dan prosperidad material y cosas así, entonces Y se los da. y se los da a los pobres. Esa piedra llega a manos de los pobres y ellos le caen encima todas esas oportunidades, hacen todo el plan funciona, pero así mismo como te dio, Te te quita. quitó. De que crea como algún tipo de karma también. Sí. Como un amuleto. Porque un objeto de eventualmente karma. con la misma piedra que les dio todo ese dinero y toda esa oportunidad, por poco matan al pobre chamaco ahí. Sí. Nada, ya, cerramos con Parasite. Vamos a hablar de. Cerramos Parasite. Vamos con Memories of Murder. Ok, pues Memories of Murder. Esta película trata sobre, ¿verdad? Brevemente, un grupo de policías que se enteran de que una serie de feminicidios pues tienen conexión entre una con el otro. Entonces pues tenemos en mano un asesino en serie. Sí, Durante el transcurso de ellos pues tratar de investigar y buscar pues, el asesino. Llega este policía de Seúl, que quizás es un poco más preparado y tiene más experiencia con esto de los criminales que ellos, pues se une al grupito y con un grupo de 3 personas. Entonces tratan de buscar a este asesino que constantemente se les está escapando. Siempre sí, tienen problemas para capturarlo por los diferentes temas que vamos a ir hablando poco a poco. Yo creo que en cuanto a venganza y perdón, pues si vieron esta película se van a dar cuenta que el policía que viene de Seúl es la persona que tiene más presente ese tema de venganza
porque desde cierto punto en adelante se obsesiona con el caso demasiado, a tal nivel que entonces, a pesar de que las evidencias no las tiene ahí completas o sólidas para poder incriminar a los sospechosos y todo esto, especialmente el sospechoso final, entonces él de todos modos quiere llevar a cabo algún tipo de justicia o cobrar venganza por todas estas mujeres que han ido muriendo. Sí. Sí, en algún momento dado se convierte en una cuestión personal. Sí. Porque pues una de las últimas víctimas que vemos es a la muchacha que la nena que él conoce, exacto, que durante la cuando él película estaba buscando información y a la cuestionando a la gente de la escuela, Ujú. que pues Yo creo que exacto, eso es esa es la cherry. Ese- De ahí para adelante ya él está ese como es que el punto bien. en que ya cobrar venganza toma un plano prioritario sobre Sí, no es lo lo que mismo de sería- llevar a cabo justicia que cobrar venganza. exacto. Es como que en vez de hacer justicia, ya a ese punto es lo que quiere buscar es venganza. Sí, y lo cool de esta película es que pues vemos ese cambio a lo largo de la película con él y el otro personaje. El otro personaje, que es el actor Song Kang-ho, Sí. que es un policía un poco más irresponsable, diría yo, Sí. más es el lado cómico. Es un caso, sí, porque es la trama se da en un pueblo rural Ajá. y es evidente que el caso se le va de las manos a las autoridades locales. Como que es Constantemente, mucho más complejo, mucho más difícil, digamos, en ese sentido, para que estos policías de la zona rural que pues no están para nada preparados para resolver este tipo de situaciones. Sí, Y entonces lo que hacen son sucumben a las presiones de la gente en mando y de la prensa y toda esa cuestión de buscar las explicaciones lo más rápido posible Sí, exacto. sin tener ningún tipo de evidencia, como es el caso de muchas de las cosas que van a pasar aquí. Sí. Y pues nada, que lo que iba a decir es que lo cool de toda la película es que estos dos protagonistas se ve como que ahí los cambios entre ellos dos son bien evidentes, como que se cruzan, por decirlo así. Este policía que era súper al garete, irracional, todo, como que no tenía ningún método detrás de todo Sí, no sé, su trabajo, su ejecución, pues termina siendo una persona más precavida, más meticulosa, más reflexiva, donde tiene más introspección a la hora de llevar a cabo esos Sí. juicios y todas esas cosas, mientras que este policía que tiene todas esas características al principio, el extranjero, pues termina convirtiéndose en todo lo contrario, termina convirtiéndose en una persona bien irracional, buscando, ¿verdad? Llevar a cabo toda esa venganza. Sí, con eso dicho, yo creo que podemos pasar a la segunda categoría, que es esta cuestión de más allá del bien y el mal, y que queda bien expresada en esos dos personajes. Sí. Que, pues, en esta película, a diferencia de en Parasite, pues sí, podríamos decir que tenemos sí la figura antagónica, que pues es el asesino que está escapándose constantemente, pero que... Y de todos modos, nunca vemos el asesino. Y exacto, y nunca vemos al asesino, realmente es como si la figura antagonista no es tan importante en ese caso, como que la dinámica y el roce y la frustración con es el proceso. Con el choque, Ajá. es el proceso y es la relación entre estos dos detectives, porque como tú estás diciendo, al principio el policía de Seúl, la medida que estos policías de acá están empezando a coger sospechosos por ahí al garete, él les dice como que mira, pero es que las cosas están aquí en la documentación, tú puedes ver, los papeles no te mienten, these are facts. Ellos como que con esto tú puedes ya descartar que este tipo no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo. Pero y no les entonces pero a ellos no les importa, entonces los policías rurales en busca de explicaciones rápidas, lo más rápido posible, resolver y salir del paso, empiezan a buscar sospechosos que no tienen nada que ver, inocentes, los torturan, les dan unas pelas, entonces para disque sacarle la confesión. Para disque sacarle confesiones extorsionadas, digamos, que eso en cualquier corte se cae, que eso es como, pues entonces, lo que tú dices, que eventualmente estos dos personajes se convierten en imágenes
contradictorias Sí. o imágenes que son reflejos uno del otro Cruzan a los partir, polos, a cruzan los partir polos. del hecho de que pues matan a la muchacha y se Sí. convierte en una cuestión personal. Es como ver que como todos estos eventos, desde dos personas que están viviéndolo a la misma vez, cómo los transforma de diferentes maneras. Sí, Ver esos asesinatos para el policía rural crea como una introspección en donde, mira, yo no puedo seguir escogiendo el primer sospechoso ahí porque ya con eso salgo del paso, porque estos asesinatos van a continuar y va a ser culpa mía todo esto. Mientras que este otro policía está mucho más desesperado en capturar al sospechoso para prevenir todos esos asesinatos, y entonces pues termina convirtiéndose. Sí, estos dos personajes se enfrentan tienen dos choques contra dos paredes. Entonces, una de esas paredes es al policía de la ciudad que pues degrada, eventualmente se obsesiona y en busca de la venganza y pierde mucho de su carácter porque entonces al final el que está llevándole los datos, los facts al tipo y diciendo, mira, no, esta es la prueba de ADN, como que este tipo no hay nada, pero a él no le importa eso. Ahí es donde él empieza a decir, a diferencia del principio, que no, este papel está mal, esto no sirve, esto no, olvídate, esto a mí no me dice nada. Sí. Es como una completa vuelta, entonces, de la perspectiva del otro, del personaje rural, que es como una parodia de lo que es usualmente la figura del detective. Entonces como que usa ese elemento paródico de que este policía rural por alguna razón dice tener la habilidad de que con la mirada nada más, mirando los ojos a los sospechosos, ya él sabe. Ya él puede distinguir si una persona es inocente o culpable. Pues entonces él cada vez, ¿verdad? Que esos son delirios dentro de su incompetencia, pues eventualmente se va dando cuenta de que, mira, no, esto es como que es bullshit. Sí. Es una estupidez, sí, esto que yo estoy haciendo. Ajá. Y, o sea, si seguimos a este paso, o sea, que ahí entonces se empieza a preocupar, ¿verdad? Después que están torturando gente todo este rato, se empiezan a dar cuenta como que cuán diferente es lo que yo estoy haciendo de lo que es. O sea, exacto. ¿en qué lado yo estoy transitando de las cuestiones de ley y justicia? Pero exacto, porque si vamos con lo del tema del bien y mal y esta zona gris de todos los personajes, yo creo que todos está presente eso. Los policías rurales que torturan y tratan de buscar un sospechoso, porque los sospechosos, hasta cierto punto, las personas que incriminan, pues están de alguna manera u otra relacionadas a las escenas del crimen. Pero y tú sabes que ellos están tratando de hacer justicia o llevar a cabo algún tipo de justicia, pero la manera en que lo hacen, o volvemos, no es la más correcta o la mejor. Entonces tienes este otro policía que también es un símbolo, un elemento de justicia, de ser bueno y de buscar todas estas cosas, que al final, entonces, pues tú entiendes por qué él está tan asfixiado y obsesionado con buscar justicia, pero la manera en que la quiere conseguir, pues no es la mejor. Igual las personas que son sospechosas, estas personas, si de alguna manera tienen sus cosas que socialmente no están como que muy aceptadas, pero son personas malas. Y no son personas que tú puedas incriminar completamente, como que no vienen al caso, es lo que quiero decir. Pasando al tema de experimentaciones. ¿Qué tipo de cosas podemos hablar aquí de? Yo diría que volvemos a podemos ir a lo de géneros y tonos primero. Sí. Es algo que también aquí, igual que en Parasite, Bong Joon-ho, sí. Es otra cosa que está bien presente aquí. Que por cierto, está la segunda película de él. Si comparamos Parasite con esta, como que no se ve. Quizás sí, ahora Parasite es más compleja y qué sé yo, pero decir que Memories of Murder fue la segunda película de él, es como que eso parece una película de un director veterano. Sí, un gran paso. Sí. Pero sí, los tonos y todos estos géneros, pues se van a estar viendo en constantes giros a través de la película. Hay muchas escenas cómicas dentro de situaciones trágicas o situaciones tenebrosas, diría yo.
Pero ese es el estilo de Bong Joon-ho. El humor negro y todo esto detrás de todo. El movimiento de cámara y todas estas cosas a mí me encanta mucho porque él siempre está estos slow-mo, estas escenas slow-mo Okay, sí. que a veces como que maybe no sean como que a lo que estamos acostumbrados, porque casi siempre cuando hay escenas en slow motion es porque hay explosiones detrás y cosas así, Sí, sí. pero le da un toque más dramático a la situación. A veces, ¿verdad? También puede ser cómico, le está alargarle o ponerle en cámara lenta esas cosas, pero yo lo veo más como una manera de hacer drama Sí. detrás de todo. Y obviamente a él le encanta mucho como que usar los pans para poco a poco enseñarte una escena, pero no darte toda la información hasta que la cámara se termina de mover por completo. Ujú. So, eso es para mí una de las cosas más interesantes de ver en las películas de Bong Joon-ho. Sí, no. Y esta cuestión del juego con los géneros Ajá. y las diferentes cosas que hay dentro de una misma historia. Ujú. Yo pienso que volviendo a la cuestión del detective, yo creo que Bong Joon-ho un poquito parodia y juega Sí. con esos arquetipos y esas expectativas que uno tiene de los detectives y las cuestiones, esas particularidades o excentricidades que tienen los detectives famosos, digamos, que Ajá. pueden resolver cualquier cosa, tienen ese sexto sentido que les deja saber ya por dónde es que tienen que ir y esto y lo otro. Pues, en la figura del personaje que encarna Song Kang-ho, pues ahí vemos una desmantelación completa Sí, sí. de esa Que yo, de esos arquetípicos detectives que pueden resolver todo Ajá. y vemos que se confronta con la realidad de que, mira, no, esto no es así, esto Sí. no se va a resolver así. Y yo creo que eso también va a girar en torno a que, pues, esto es un caso de la vida real. Ajá. Y, pues, a este asesino nunca llegaron a atraparlo en ese entonces. Ajá. Muchos años después, Supuestamente hay una persona que confiesa. hay una persona que Sí. confiesa, ya estando preso por otros cargos y otras cosas que le sometieron. Ajá. Y cuando hicieron prueba de ADN, pues fue compatible con al menos 3 de los casos. So ya básicamente hay prueba bastante suficiente como para asumir que En efecto, sí. en efecto es este tipo el responsable. Eh, Pero ajá, para el momento en que esta película se está filmando, pues no, eso no ha pasado. So, yo creo que esta cuestión de que es digamos, el enemigo se le escapó, Ajá. pues fue una manera de que entonces Bong Joon-ho un poco acercarse y desmitificar esa figura del detective y Ajá. un poco ponerlo a fracasar. Que si hablamos de Song Kang-ho, que es el detective incompetente, digamos, este, en cuanto a experimentos, una de las características que habíamos mencionado al principio era eso, era esta exploración de utilizar actores o actrices con backgrounds que para nada tienen que ver con películas, cine o algunos géneros en particulares. Song Kang-ho pertenece a ese tipo de actores. Entiendo yo que Song Kang-ho tiene background más en teatro. Y es una persona bien, es más cómica que cualquier cosa dentro del teatro y su apariencia física no para nada es una de un actor de cine. Como, la O cara sea, redonda. de un leading man ahí súper Ajá, y mucho menos de bonitillo. detective, exacto, que los detectives a veces usualmente son como que bien atractivos o algo así, y tienen como que, especialmente los protagonistas, lo que quiero decir. Sí. En las películas usualmente son personas atractivas o qué sé yo, que stoic, que tú puedes como que de alguna manera admirarlo Ajá. por las cosas, por simplemente su apariencia. Y en este caso pues no es eso. No, para nada. Pero cuando más allá de lo cómico es cuando este actor decide entrar en tonos un poco de actuación un poco más serio, un poco más de tragedia y todo esto, es bien conmovedor. Es demasiado conmovedor. Estoy acostumbrado a reírme con él, que cuando las cosas se ponen en serio, no puedo evitar no conmoverme con tiene él. más, sí, como tiene más impacto. ¿Verdad? Sí, nada, Hablando de esas escenas ajá, conmovedoras, yo pienso que, y es otro elemento bastante experimental, digamos, ajá, es el uso de esa toma final. sí, sí, full. La toma final para mí
ahí se me paran los pelos. Cuando yo la veo todavía, porque a veces me ha dado con buscarla en YouTube random para verla, nada más. Y deja uno reflexionando un montón. Tú tienes tu punto de vista, que yo creo que eso fue lo que Bong Joon-ho dijo, pero yo tengo uno bien distinto, eso no sé si quieras como que mencionar el tuyo primero y Sí, después yo sí. digo el mío. Pero antes de eso, quería añadir a esta cuestión de bregar con los géneros, ¿verdad? Que es que durante los diferentes sospechosos que ellos logran atrapar y Ajá. capturan y pasan todo el revolú, también es otra forma de parodiarlo, de poner eso en cuestión, porque es que pues Ok, el perfil del ellos asesino. tienen unos perfiles que también son como que arquetípicos, porque usualmente pues la persona la persona asesina puede ser una persona que tiene deficiencias intelectual, Problemas de salud mental. problemas de salud mental, Ajá. puede ser una persona que pueden tildarse como perverso, Ajá, sí. o simplemente pueden ser personas que tienen como que como que características sociopáticas, como que un poquito Sí. difíciles de como que interactuar socialmente, pero son bonitos Son y pues bonitos. ese es como que el factor que atrae y lo que usan para aprovecharse de eso. De las víctimas y todas esas cosas, atraerlas. Digo eso porque ahora voy. Esa parte final, esa escena final en donde, ¿verdad? Después de muchos años, el caso nunca se resolvió, después de muchos años, pues el detective protagonista que tenemos, que es el que originalmente era un incompetente y poco a poco fue como en ese arco de cambio, Ajá. vuelve a una de las primeras escenas de crímenes a la primera escena del crimen que nosotros vemos en la película. Ajá. Y de momentos sale una niña que va pasando y le dice, mira, Alguien igual que tú estuvo aquí. hace poco otra persona también vino y Había dicho algo similar, no me acuerdo qué era. Le preguntó algo y pues y él se da cuenta que mira, el tipo volvió. Ajá. Y cuando él rápido le pregunta a ella cómo se ve, y la nena le dice, pues, no sé, normal. Exacto. Es una escena súper lograda y que yo pienso que esa cuestión de jugar con esos arquetípicos posibles sospechosos le da mucho más peso también acá. Sí. Entonces, a lo que iba con esta escena final es que el hecho de que la escena final es que él se vira y mira a la cámara directamente. Nos mira a nosotros. Exacto. Mira a quien sea que esté viendo la película. O sea, en el caso de la escena, pues él está mirando a la cámara, lo que produce el efecto de que entonces rompe esa pared, el fourth wall, como le dicen, entre la obra y el espectador. Ajá. Y pues es una manera de, como para ese entonces, eso no estaba resuelto, ese caso no estaba resuelto, pues según lo que Bong Joon-ho había comentado, es que pues él usó ese momento específico como para confrontar de alguna manera a esta persona responsable después de todos esos años, porque en el caso de que él viera la película, pues iba a tener ese momento ahí. El choque, ajá. El choque. Okay. Pues para mí, cuando yo la vi, porque yo sé que tú viste eso de alguna entrevista o algo de Bong Joon-ho, yo no la he visto. La impresión que a mí me dio fue como que más allá de que el caso no haya estado resuelto y quizás en la mente de Bong Joon-ho es como que mira, esto nunca se va a resolver, lamentablemente. Es como que crear esa impresión en la audiencia de que cualquiera puede ser el asesino. Uh-huh. Porque personas normales, ordinarias, hay por todos lados. Exacto. No hay un perfil físico de lo que uno puede como que catalogarlo, ¿verdad? Identificar como que puede ser un asesino. Uh-huh. Cuando él mira la pantalla, ahí como que mirarme a mí también me dio la impresión de que había alguien detrás de mí. Como que me dio el escalofrío por eso mismo, porque siento que como que el asesino puede estar en cualquier lugar y puede ser cualquier persona. Sí, sí. Y pues esa impresión como que todavía está ahí y por eso es que a veces busco el video porque me gustó tanto ese maldito final. Yo creo que no te lo había dicho, uno de mis finales favoritos en película. Te había dicho que tenía 4 o 5. Ya ese se convirtió en uno de ellos. No, definitivamente es una decisión bien interesante que él toma en esta última, para cerrar esa película sí, no, temas de irracionalidad o cosas que no pueden ser explicadas. A mí me encanta cómo se brega esto en esta película, porque en todo caso pues
Vamos con los temas de casualidad. De casualidad. Casualidad, gracias. Bueno, el perfil del asesino jamás lo vas a poder identificar, que era lo que estábamos diciendo. No hay una razón o algo característico con lo que uno se pueda llevar. Y los métodos de los policías para llegar a los diferentes sospechosos es como que irónico o parte chistoso, es el lado cómico de la película, que los policías de la zona rural, que son unos incompetentes, que hacen todo tipo de loqueras para poder perseguir a los sospechosos y capturarlos y qué sé yo, haciendo inclusive como que teniendo sesiones con un chamán para poder que les dé las visiones para poder conseguir el rostro del sospechoso y todas estas cosas, mientras que tienes el policía acá, el de la ciudad de Seúl, que está como que constantemente pues buscando evidencia verdadera para poder conseguir a la persona. De todos modos llegan a los mismos lugares, llegan hacia las mismas personas, y es a través de eso mismo que Checo menciona, que es las casualidades. Sí, yo creo que a lo mejor ese yo creo que es como el perfecto ejemplo. Sí. Ese segundo sospechoso, porque es como tú dices, operan dos lógicas. Como que el detective de la ciudad sigue la lógica que pues que uno podría un raciocinio, que es, pues yo busco evidencia, vuelvo a estas escenas de crímenes a ver qué es lo que está pasando, a ver si se nos quedó algo, pero no. Los otros detectives llegaron allí porque el chamán le dijo que derramaran la tinta allí en un papel, en una sábana, que eso era lo que le iba a mostrar el rostro del sospechoso. Y da la casualidad que ellos fueron allí y derramaron la cosa esa y se escondieron porque escucharon algún movimiento, y da la mala pata que llegó el tipo allí. Nada, y volvemos también a eso mismo de las casualidades, que es que las personas sospechosas durante toda la película estuvieron ahí por pura casualidad. No es, tendrán sus características y conductas medias sospechosas de otras cosas raras y perversas que ellos hacen, pero nada que los incriminen a esos asesinatos. Pero el mero hecho de que el niño con discapacidad intelectual haya sido algún witness de la escena, de la primera escena de la víctima, el otro que estaba masturbándose con ropa interior en una de las escenas del crimen luego de que el asesinato haya ocurrido, plus el último que enviaba el request a la radio de la musiquita. Encontraron un patrón por alguna casualidad de la vida. Sí. Uno de los policías que trabajaba dentro de la estación se dio cuenta que las mismas noches de los asesinatos alguien estaba pidiendo una canción en específica. Sí. Y pues en esas noches lo que lo hace más particular es que llovía. En esas noches que llovían, pues había ese request. Pedían esa canción. Y entonces, rápido, yo me acuerdo que ahora que lo menciona, el jefe del grupito, el jefe del escuadrón de policía, decía, no, es que la canción sirve como un detonante psicótico para que esta persona entonces ejecute el asesinato. Sí. Bullshit. O sea, probablemente es una casualidad que la persona se siente gloomy o triste cuando llueve, o él pide esa canción a la estación. Sí, no, y más adelante nos damos cuenta que no, más allá de la lluvia o la música, el asesino lo que se estaba aprovechando era de los drills. Sí. Y la cuestión de los simulacros, que mandaban a todo el mundo a apagar luces, encerrarse, nadie salía, y la persona que cogían afuera, pues esa era la víctima. Pues entonces, exacto, con eso hacemos transición a todo eso de la censura y qué sé yo, y es como está mencionando Checo, los drills es algo bien presente en la película por la crítica política que hay detrás de toda esa película. Sí. Esa es una de las razones por la cual Bong Joon-ho hizo esta película, que es para mostrar, por culpa de estar ensimismados acá los gobiernos en conflicto entre ellos, los recursos de la policía siempre estaban en escasez, y por eso era que tenían tantas dificultades para poder atrapar a estas personas, especialmente en las zonas rurales. Y por eso es que vemos tantos drills en toda la película. Estas escenas donde los estudiantes se están escondiendo en ciertas áreas de la escuela y cosas así, es por si acaso ocurre algún tipo de bombardeo, gases y cosas así, pues entonces ellos sepan hacia dónde se tienen que dirigir.
Pero sí, los recursos de la policía siempre se ven bien comprometidos desde el principio, desde que tú ves que ellos no tienen carro para moverse y el único carro que tienen se les apaga cada rato. La prensa siempre está llegando primero que ellos y se les daña Sí, exacto, no hay ningún tipo de control sobre las escenas del crimen Sí. e incluso hay ocasiones donde, ¿verdad? Uno entiende que de background hay unas revueltas y unas protestas que entonces mandan a todos los recursos de la policía y todo eso a atender y a suprimir esas protestas, dejando completamente al descubierto todo este caso y todas las cosas que están pasando. Sí. Y exacto, hay una escena final que ocurre eso mismo, que ellos están diciendo, mira, va a ocurrir un asesinato ahora, tenemos toda la evidencia o todas las señales de que esto va a ocurrir, y lo que les responden es con que, mira, que tenemos No hay nadie. todos los recursos, el personal está atendiendo una protesta que está ocurriendo yo no sé dónde, eso no podemos hacer nada por ustedes. Entonces, esa, pues, ahí está ahí Sí, es una manera en bandeja de plata de es una que... manera de responsabilizar el Estado y Exacto. por todas esas muertes y todas las otras tragedias que pudieron haber pasado durante Sí, ese entonces. eso me gusta como lo pusiste. Y pues nada, o sea, yo la vi 2 veces y como que me di cuenta también que no es solamente las lluvias, que era como que la característica ahí, oh, está lloviendo, probablemente va a ocurrir un asesinato. No, es que más allá de las lluvias también habían apagones. Cuando esas cosas ocurrían, son nadie. Y los apagones ocurrían por los drills, de estos de los bombardeos. Sí, lo que estaba diciendo que la gente Se escondía. Ajá. Y eso provoca entonces que estas personas, nadie pueda ver cuando el asesino sale a buscar su víctima. Todas las oportunidades se le presentan a él para hacer lo que le da la gana durante ese breve tiempo del apagón. Violencia, sexo, en qué cuestión cosa. de sexo y la violencia, pues yo diría que el tema está claro ahí, pues estamos tocando una trama que o sea, brega con la naturaleza violenta y Sí. horrible de los asesinatos, que no tan solo son asesinatos, el tipo violaba a las víctimas también. Ujú. So, está toda esa mezcla ahí. Y la idea del policía matar a una persona que posiblemente era inocente. Y exacto, la violencia, y es la violencia, en cuestiones de la violencia, tenemos la violencia del Estado, que la violencia El abuso de ellos. el abuso de las protestas y suprimiendo las protestas, tenemos De las víctimas. la tortura de los policías, a los sospechosos esos que eran Sí, personas inocentes. Los dropkicks están on point en esta película, by the way. A mí me dieron... Exacto, es como una situación bien morbosa, ¿verdad? Pero yo no puedo evitar reírme Sí, pero yo creo que es parte también de Bong Joon-ho. de su manera de ponerte en una situación donde tú sabes que lo que está pasando es cuestionable, Sí. altamente cuestionable, pero pues te da risa porque es como bien absurdo a la misma vez. Ajá. Y pues nada, en cuanto a sexo, pues narrativamente, ¿verdad? Porque volvemos, todas estas cosas que estamos mencionando no están ahí por estar. Las personas muestran todas estas cosas ahora que tienen la oportunidad de hacerlo por ciertos propósitos. Yo creo que la prostitución, la amistad del policía protagónico de la zona rural, para mí es como una manera irónica de mostrar que él está buscando una persona que supuestamente es pervertida y tú estás con este perfil de que no, el perverso, pero ajá, tú solicitas servicios de trabajadoras sexuales y es como que la ironía detrás de todo esto, ¿verdad? De cómo él ve la sexualidad cuando está alrededor de otras personas, lo ve como algo malo, como algo que tú te deberías avergonzar y hacer, qué sé yo. Y acá estás teniendo relaciones con una persona que parece ser tu amistad o algo así, porque más allá de como que el servicio, hay como una relación ahí de confianza, de amistad. Sí. Está la pornografía. Exacto, sí, porque entonces él está así como bien perturbado cuando encuentra que hay un montón de pornografía en la casa de uno de los sospechosos. Sí, del segundo, el que se masturbó en la escena del crimen, y es como que todas esas fotos y esas revistas y esas cosas tiradas ahí al acceso de los niños y qué sé yo, es como que le da un toque más a
a lo que es ese segundo sospechoso, porque entonces como que lo hace ver como que más perverso todavía. Sí, Como, no, wow, los nenes pueden ver esas cosas y tú no... sí, es una manera de jugar con uno, porque y esa cuestión de las casualidades y las diferentes framings de los sospechosos es lo que mantiene a uno como, o sea, constantemente pensando, porque tú dices, no, Sí, es que de la manera en que te lo presentan, no, esto está súper sospechoso. Ajá, Y después te ponen al próximo, no, este tiene que ser. sí. Y después el último, que es el que... Y todo el mundo, no, este tiene que ser sin duda, no importa qué. Al fin y al cabo, detrás de todo eso uno se da cuenta que no, como que no hay Sí. nada... Hay dudas razonables. Sí, porque es que eso fue una de las cosas que yo te estaba diciendo, como que está bien como que para los primeros dos tú digas, pues ok, estos son sospechosos y qué sé yo, vamos a ver cómo se da todo. Pero cuando tú le ves la cara a ese tercero, uno está tan y tan convencido de que ese es él. Yo no sé si es porque estamos tan acostumbrados a ver en películas Es la expectativa. que estos uno asesinos tiene seriales que son como que fríos, calculados y como que bien serios, bien secos, bien planos el Ujú. aspecto expresivo. Todas estas cosas, pues, ajá. Pero nada, vamos a ir cerrando. Yo creo que ya con eso concluimos todos estos temas. Se pueden seguir hablando de muchos más, lo sé. Ujú. Pero Y hay creo que ya muchas es otras suficiente. películas, además de Bong Joon-ho, hay muchos otros directores que trabajan estas cosas y hacen muy buenas películas también. Sí, si ustedes quieren algún tipo de recomendación, nos las pueden hacer. Con mucho gusto les escribimos aparte, o qué sé yo, les recomendamos directores o películas. Ujú. No duden en acercarse a nosotros y escribirnos, darnos mensajes. Aceptamos cualquier tipo de feedback. Ajá. Eh, Sí, o sea, descríbanos básicamente lo que le estamos diciendo. Síganos en las redes. Hasta ahora trabajamos Facebook y Instagram, También Spotify, YouTube. Spotify, YouTube. YouTube estamos subiendo todos los podcasts solamente, pero pues si nos quieren seguir por ahí, pues también sería cool. En lo que Sí, sí. nada, síganos en todas esas redes sociales. Si quieren, si pueden, compartan este podcast con sus amistades. Si Claro. aquellas personas interesadas que ustedes saben que quieren saber un poco más del cine coreano, pues, Sí. Y si tienen algunas películas que les interese, algún tipo de género que les gustaría que nosotros indagáramos un poquito más y les presentáramos algo, pues de nuevo, no duden en decirnos. Aceptamos las recomendaciones de ustedes también. Así que hasta la próxima.